hermanos, arrancamos una nueva serie este domingo. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar con esta serie, déjame darles un pequeño anuncio para el próximo domingo. El próximo domingo es 10 de noviembre, es el Día Internacional del Huérfano y nos estamos uniendo en un evento, en un culto especial, junto con varias iglesias de nuestra ciudad, esto que hemos llamado el Día de Jubileo. No queremos ponerlo como el Día del Huérfano, realmente pensamos que este día es un día para celebrar la justicia, para buscar y recordar que estos pequeños que son vulnerables, los huérfanos, pueden tener una nueva oportunidad. Y entonces el próximo domingo tendremos un culto especial acerca de esto. Quiero invitarles a que puedan preparar su corazón para el próximo domingo. Casi no anunciamos lo que va a pasar el próximo domingo, pero hoy me parecía importante que usted supiera. Nos estamos uniendo a otras iglesias que detenemos nuestros programas, detenemos nuestras series de sermones, detenemos un momento para poder dedicar un tiempo para recordar a los más vulnerables, en este caso a los huérfanos. Y entonces el próximo domingo tendremos un culto especial para esto y quiero invitarle a que hagamos algo. Tampoco nunca lo hacemos, pero hoy quiero invitarte a que lo hagamos. El próximo domingo queremos levantar una ofrenda especial en favor de los huérfanos y los vulnerables. Y quiero que pienses durante esta semana y que de alguna manera lo prepares. Extra tu ofrenda que cada domingo das, extra tus diezmos que cada domingo das, que puedas pensar y si Dios pone en tu corazón el poder traer algo especial para estos pequeños, pues entonces puedas hacerlo. El efectivo es bien práctico, puedes traerlo y simplemente lo depositas y va a ser bien recibido. El próximo domingo te voy a contar más, pero quiero decirte que este ministerio, Familia por Siempre, que está promoviendo este evento en varias iglesias, nuestra iglesia Jerusalén lo está liderando, es un ministerio nuestro que está invitando a otros a ser parte de esto y entonces esas ofrendas van a ser destinadas para el ministerio, para familias que están acogiendo y entonces puedes hacer eso, pero si quieres caminar la segunda milla, quiero desafiarte a que hagas algo. Si Dios pone en tu corazón y puedes ir y comprar algo de ropa nueva para un niño, no importa la edad, desde 0 meses a 5, 6, 7 años, quieras comprar algo para ellos. Hay también adolescentes. Eso es dar un paso más porque te obliga a ir a una tienda y pensar en comprar algo nuevo. Lo voy a decir, no traigan la ropa de sus hijos que ya no usan. No queremos eso para estos niños. Son niños que pocas veces se estrenan. Es más, algunos nunca jamás han estrenado nada. Entonces, está padre cuando podemos compartir lo que ya hemos usado. No tengo nada en contra de eso, pero en esta ocasión, como algo especial, traigamos algo nuevo para ellos. ¿Les parece? Entonces, esto es como que correr la segunda milla. Ya te involucró tiempo, ir y buscar y decidir qué traer. Puedes hacerlo y el ministerio Familia por Siempre es como un centro de acopio donde vamos a hacer llegar esta ropa a estos niños que la necesitan. Pero también si tal vez tienes en tu casa algún equipo como un sillón para carro, una carriola, una cuna. Esto no te lo voy a pedir nuevo porque sé cuánto cuestan. Son bastante caros, yo tampoco compraría uno. Bueno, si quieres comprarlo, cómpralo, porque no te voy a limitar, pero si está en muy buen estado y lo tienes y quieres traerlo, también esto va a ser de mucha ayuda para el ministerio. Entonces, por eso quise contártelo una semana de anticipación. Y tal vez puedas prepararte durante esta semana, hablar con Dios y pensar qué pudiéramos hacer, qué pasos iniciales pudiéramos hacer para bendecir a estos niños. Entonces, ahí está el reto, la invitación. Durante toda esta semana en la radio Palabra Viva en el 107.7 de FM, a las 10 de la mañana tendremos un programa especial que durante toda la semana, de lunes a viernes, estaremos hablando del tema. No sean malos, conéctense mañana a las 10. Yo voy a estar hablando ahí. Luego Marisol estará hablando el viernes. Apóyenos, por favor. Ahí vamos a subirle el rating ahí a esos programas.
pero los necesito ustedes porque si no, no nos podemos cotizar bien, ¿verdad, Marisol? Entonces, si quieres saber más del tema y tienes la oportunidad, sintoniza la radio, escúchalo y otra vez preparemos nuestro corazón para el próximo domingo. Entonces, ahí está la invitación. ¿Ok? Volvemos entonces a este tema que vamos a estar hablando acerca de la buena obra. Es un título que está basado en la historia de un personaje del Antiguo Testamento. Es un personaje que se llama Nehemías y es un hombre que se le rompe el corazón. Nehemías se le rompe el corazón por una situación difícil que está pasando su pueblo. Y entonces es la historia de este hombre, de Nehemías, que ve cómo su pueblo está sufriendo y entonces él busca la forma de hacer algo. Y entonces, si tienes tu Biblia, Nehemías escribió un libro y ahí en la Biblia tenemos un libro que se llama Nehemías. Y en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 18, Nehemías habla con el pueblo de Israel y entonces dice el pasaje que después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Y acerca de la conversación con el rey, de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Tu versión dice, y pusieron manos a la obra. Pero me gustó esta imagen, esta idea de que comenzaron la buena obra. Y hoy quiero que tú y yo podamos entrar en esta serie de mensajes, en esta historia de este hombre llamado Nehemías, y que tú y yo podamos estar con un corazón abierto a pensar en que Dios puede usar nuestras vidas como usó la vida de Nehemías en medio de la comunidad, en medio de esta iglesia, en medio del lugar donde Dios te ha puesto. Y entonces arrancamos con esta serie y me lo creas o no, estoy nervioso. Entonces, ¿qué les parece si rompemos el hielo? ¿Por qué no chocas 5 con el que está a tu lado y dile que comience la buena obra? Que comience este tiempo especial. Estoy emocionado, estoy nervioso porque, ¿sabes? Estoy convencido que Dios puede hacer grandes cosas si tú y yo entendemos este principio de poder servirnos los unos a los otros. Y entonces, déjame en esta primera parte poner como base la historia de Nehemías de una manera muy general. Te digo, es una de las historias del Antiguo Testamento que en lo personal me parecen muy inspiradoras. Si te gustan este tipo de historias de películas como de McDonald's que hizo este restaurante, este tipo de personajes, si te gustan ese tipo de películas, Nehemías es algo como eso. Es una historia muy inspiradora que puede cautivar a cualquiera. Y lo que más me gusta de Nehemías es que, ¿sabes? Por lo general nos acercamos a la Biblia y pensamos que todos los personajes tienen que ver con una posición y Nehemías es algo que rompe, porque Nehemías no era un pastor, Nehemías no es un sacerdote, Nehemías no es un rey, no está dentro del ámbito religioso. Era una persona común, era una persona como cualquier otra, es decir, no tenía una posición religiosa. Yo no esperaría que la Biblia solo hablara de este tipo de personas, pero sabes, Nehemías es esta persona común, no está involucrado en nada de la iglesia, no tiene ningún ministerio, no tiene nada que ver con eso. De hecho, él está fuera de su nación. Y entonces, sabes, es interesante cómo Nehemías puede ser un instrumento en las manos de Dios solo por sentir el peso de una gran necesidad. Nehemías se vio obligado a marcar una diferencia en medio del mundo que le rodeaba. Nehemías era ese tipo, otra vez, con un trabajo muy especial, pero común, es decir, o lo que alguien llamaría un trabajo secular. De hecho, tenía un trabajo muy interesante. Mira, Nehemías era lo que se llamaba en aquel entonces el copero del rey. Y entonces, yo sé que eso no te dice mucho, o te dice mucho, dices, Nehemías... que era lo que hacía, ¿no? Estaba nomás tomando con el rey. Pues más o menos lo que hacía Nehemías como copero del rey
Tal vez la mejor imagen para mí sería un guardaespaldas. Si puedes pensar hoy en nuestro contexto, sería un guardaespaldas. Lo que hacía Nehemías era cuidar al rey. Como puedes imaginarte, en muchas épocas de la historia y aún hasta nuestros días había muchas conspiraciones, había muchos movimientos para derrocar al rey. Y entonces una forma de cuidar al rey era que alguien, antes de que el rey probara el vino o los alimentos, alguien más los tenía que probar, porque si estaban envenenados, pues entonces Nehemías no atrapaba balas, atrapaba veneno. Y entonces Nehemías probaba primero las cosas y luego el rey. Entonces Nehemías tenía este trabajo, era un trabajo muy, muy extraordinario, porque si lo piensas, Nehemías era un hombre muy digno de confianza, tenía una posición muy, muy especial. Imagínate todo el tiempo estar cerca del rey, escuchando los planes más secretos del rey, y Nehemías tenía que guardar esos secretos, ¿no? Escuchaba, pues vamos a atacar a tal pueblo y nadie tiene que saber las cosas súper secretas, y Nehemías estaba escuchando eso y tenía que guardarlo en su corazón, y entonces no lo compartía con nadie. Nehemías era este hombre increíblemente leal al rey, y su trabajo entonces era el cuidar al rey. Sin embargo, déjame insistir, era un trabajo común, era un trabajo no como cualquiera, porque era un trabajo especial. Sin embargo, sabes, Nehemías otra vez no estaba involucrado en estos aspectos religiosos de la vida. Y un día, dice la Biblia que un día, en medio de una plática, un día común, un día cualquiera, Nehemías está ahí con su hermano Ananí. Ahí en el versículo 2 de Nehemías 1 dice que Ananí, uno de mis hermanos, está escribiendo Nehemías, dice: vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y entonces ves aquí una conversación común, una conversación trivial, una conversación que sucedió en cualquier momento. Y entonces la pregunta de Nehemías es: cuéntame acerca de cómo está mi pueblo, cómo es que ellos están. Ahora, esta pregunta de Nehemías tiene un sentido, porque sabes, la razón por la que Nehemías está preguntando acerca de su pueblo es que a unos 140 años antes de esta conversación, un pueblo llamado los babilonios, en el año 586 antes de Cristo, los babilonios conquistaron al pueblo judío y lo destruyeron por completo. No dejaron nada de lo que había en ese pueblo, no solamente físicamente, sino culturalmente. Lo destruyeron, acabaron con todo. Si alguna vez escuchaste hablar de este templo majestuoso de Salomón, si tienes tiempo en la iglesia, recordarás este templo tan majestuoso hecho por Salomón. Fue destruido, ni los cimientos quedaron de este templo. Las puertas de la ciudad, los muros de la ciudad fueron destruidos, y casi todo lo que estaba de pie allí en Judá fue destruido. No había nada. Y entonces de repente el pueblo de Israel se quedó sin trabajo, no había esperanza, no había nada por qué vivir. Los dejaron sin casa, sin nada. Y los que quedaron, los babilonios los tomaron y se los trajeron hasta Babilonia como esclavos. Y entonces, por eso, Nehemías está preguntando: ¿cómo están mi pueblo? ¿Cómo están ellos? Y entonces, esto se volvió interesante porque, sabes, después de varias décadas que los judíos estuvieron como esclavos, hubo una oportunidad. Y entonces, unos 50,000 judíos, dicen los historiadores, que les dieron oportunidad de volver a Judá para reconstruir su ciudad. Y entonces tuvieron esta gran oportunidad. Pero estos primeros intentos de reconstruir Judá no prosperaron y no estaba bien. Y entonces por eso Jeremías está preguntando: ¿cómo están aquellos que volvieron allá a Judá para reconstruir? Y en el versículo 3 del capítulo 1, nota la respuesta. Dice Nehemías: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego,
y entonces dan esta imagen diciéndole, está todo bien mal. ¿Sabes qué, Nehemías? La verdad, están viviendo en una desgracia, están viviendo una situación muy mala. Y la cosa es de que estos intentos de reconstrucción no podían rendir fruto porque los muros de la ciudad estaban destruidos. Y entonces no tenía mucho caso construir algo para que luego llegaran los enemigos y lo volvieran a destruir. La base de la ciudad era, sin lugar a dudas, los muros, la muralla, algo que pudiera protegerlos. Entonces era algo así como que sin protección no hay plan. Si no tenemos esos muros, no hay esperanza, no podemos hacer nada. Y lo interesante de la historia de Nehemías es que en esa plática cotidiana, con una pregunta tan simple como, ¿cómo están mi familia allá en Judá? Nehemías siente la necesidad, dice, hay algo que hacer. Entonces la historia de Nehemías se desarrolla en cómo Nehemías toma el reto, busca reconstruir los muros, y vamos a ver esos detalles conforme avancemos en la historia. Pero, ¿sabes? Hoy esta historia llama mucho mi atención, cómo Nehemías se ve comprometido, se ve obligado por su amor, por su entrega a su pueblo para reconstruir esos muros. Y, ¿sabes? Más que una simple historia inspiradora, tiene un sentido especial para mí, porque, ¿sabes? Cuando pienso en la iglesia, una de las imágenes que la Biblia hace de la iglesia es que la iglesia es como un edificio. La iglesia es un edificio, y el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, lo lleva a este nivel. Y él dice, y ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual. Y sabes, cuando pienso en esta buena obra que comienza Nehemías de reconstruir los muros de esta ciudad en Judá, me parece que tiene un sentido para ti y para mí. Porque cuando hablamos de la vida cristiana, cuando hablamos de ser discípulos de Jesús, sabes, la imagen en la Biblia es que tú y yo somos como piedras vivas que forman una iglesia, que conforman un edificio. Y me parece interesante porque, sabes, el hecho de ser iglesia se vuelve muy trascendente cuando tú y yo entendemos que no solamente ocupas un lugar en una silla, eres parte de lo que es la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Me encanta pensar en cómo la Biblia describe la vida de un creyente. Dice que es Jesús, que es Dios quien comienza la buena obra. Dice, y el que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces esta idea de una buena obra tiene mucho sentido para mí. No solamente se trata de Nehemías haciendo una buena obra, se trata de esas cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas y de esas aplicaciones, de esos principios que tú y yo podemos aprender, de cómo nuestras vidas pueden ser edificadas, cómo nuestra iglesia puede ser edificada. Y sabes, la única forma en que podemos ser edificados y construidos en medio de la iglesia tiene que ver con entrega, con servicio. Y durante esta serie estaremos hablando de eso. Tiene que ver con el servicio, y oro porque Dios pueda hablarnos, motivarnos, desafiarnos para seguir construyendo esa buena obra que Dios comenzó en la vida de cada uno de aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Que Dios continúe con esta nueva obra llamada Iglesia Jerusalén en medio del trabajo que tú y yo hagamos. Y entonces, déjame simplemente, para iniciar y abrir el tema, presentarte algunos puntos que me parece se vuelven base para hablar de todo este asunto del servicio y usando esta historia de Nehemías. La primera cosa que llamó mucho mi atención es que, mira, cuando hablamos acerca de cómo Dios nos llama, Dios llama a Nehemías desde el punto donde está. Y esto es sorprendente para mí, pensar en que Dios te va a invitar para ser parte de lo que Él ya está haciendo, de su buena obra, desde el lugar donde tú te encuentres, de donde tú estás. Otra vez, nota algo. Nota que Nehemías es excelente en su trabajo. Él es un buen copero, él ha alcanzado un trabajo de éxito, él está viviendo el sueño que yo creo que muchos tendríamos. Tener un buen empleo, ganar muy bien, y eso sería genial. Y entonces Nehemías lo ha alcanzado, y Nehemías está ahí. Y Nehemías es encontrado por Dios en medio de su éxito, en medio de lo que él está haciendo, en medio de su vida.
Y esto me parece extraordinario porque, sabes, muchas veces yo pensé que para que Dios me hablara, tenía que estar en un culto como este, con un gran sermón, con un predicador invitado. No sé por qué siempre los predicadores invitados tienen ese privilegio. Con un pastor invitado y que la gente tome decisiones y que decidan servir. O estar en un campamento, o en un congreso, o en una cumbre, con una alabanza extraordinaria. Y uno pensaría, es así como Dios habla. Dios te va a hablar en un campamento y Dios lo hace. Y estoy seguro que a algunos de nosotros Dios nos llamó así, pero me sorprende pensar en Nehemías. ¿Sabes? Nehemías no está en un culto. Nehemías no está escuchando un sermón. Nehemías no está viendo una película inspiradora. Nehemías no está en ninguna de esas cosas. Está en su vida diaria. Está ahí platicando con su hermano carnal, con sus amigos acerca de cómo está Jerusalén. Y eso es algo extraordinario. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, si estás esperando que Dios te hable en un contexto súper especial, tal vez te estás perdiendo de mucho, porque Dios no se encuentra donde estamos. Me emociona, porque siempre pensamos en un Dios que nos llama a donde Él está para encontrarnos con Él. Y nuestra cultura nos ha enseñado que tú tienes que ir y buscar a Dios, y tienes que ir al templo para encontrarte con Dios, y tienes que ir a hacer esa caminata para encontrarte con Dios, y tienes que hacer ese sacrificio para encontrarte con Dios. Pero el Dios de la Biblia, el Dios real, el Dios del universo, es totalmente contrario a eso. Él no dice, vengan a encontrarme. Él es un Dios que va y te encuentra donde tú estás. Y un día, sabes, Dios me encontró en mi pecado y en mi necesidad. Y por su gracia me perdonó y ahora soy su hijo, y eso es extraordinario. Pero Él me buscó a mí, no yo a Él. Y es igual en el servicio, ¿sabes? Si estás esperando un gran llamado de parte de Dios con fuegos artificiales y cosas como esas, tal vez no suceda. Pero sí te puedo asegurar que Dios te encontrará ahí en lo que tú estás haciendo. Ahí en tu oficina, ahí en el patio con tus compañeros de escuela, en ese receso. Porque tenemos un Dios que nos busca y nos llama desde donde estamos. Otra vez, ¿sabes? Cuando pienso en Nehemías, me sorprende pensar, porque Nehemías, no te conté, pero déjame decirte que cuando Nehemías toma el reto de ir y reconstruir los muros de Jerusalén, de Judá, de esta ciudad, ¿sabes? Era el tercer intento. Ya habían ido antes que él dos personas más. Esdras fue otro de los profetas. Un libro antes de Nehemías está Esdras, y Esdras fue otro de esos intentos por reconstruir. Esdras tuvo otro papel muy especial, pero Nehemías era el tercer intento. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué con Nehemías funcionó y por qué décadas anteriores con los otros intentos no funcionaron? Sabes, me parece que Nehemías pudo encontrarse con Dios y entender ese llamado que Dios le hacía para él de donde estaba. Me encanta pensar en eso porque, ¿sabes? Me parece que muchas personas antes que Nehemías no entendieron, no escucharon el llamado de Dios, y me preocuparía mucho que tú y yo nos perdiéramos el llamado de Dios para servir en algo extraordinario, en algo que vaya mucho más allá de nuestra vida. Que estemos tan preocupados por nuestros trabajos normales que no escuchemos ese llamado de Dios que nos busca ahí donde tú y yo estemos. Y entonces, ¿sabes? Nehemías lo escuchó. Y lo más sorprendente para mí de esta historia es que, ¿sabes? Lo que más le importa a Dios no es lo que tú y yo hacemos, es lo que tú y yo somos. Mira, me encanta esta historia porque otra vez, si yo fuera Dios y buscara a alguien que reconstruyera una ciudad, no buscaría un copero, ¿estás de acuerdo? Buscaría un ingeniero y un buen arquitecto para que se convirtiera en una de las maravillas del mundo. Y hazme una pared muy bonita, por favor, distinta a cualquier otra. Y un buen ingeniero para que si vuelven a llegar los enemigos, que batallen un poco más para tirarla, que no la vayan a tirar tan fácil. Pero no buscas un copero, no buscas un guardaespaldas para que se vuelva un constructor. Buscaría un albañil, buscaría a alguien que tuviera una constructora, alguien que estuviera en el ramo, que al menos supiera qué es lo que va a hacer. Pero sabes, otra vez,
Esto me encanta del Dios de la Biblia, que es un Dios que no le importa lo que tú y yo hacemos. Le importa lo que tú y yo somos. Y sabes, cuando veo la historia de Nehemías, ¿sabes quién era Nehemías? Nehemías era un hombre comprometido con Dios. Él estaba muy convencido de que en la vida no había cosa mejor que seguir la voluntad de Dios en su vida. Y entonces, ¿sabes? No se trataba de las credenciales de Nehemías, se trataba de quién era. Él era un hombre que confiaba en Dios, comprometido con Él. ¿Sabes? Nehemías no importaba que no supiera nada de ingeniería, importaba quién era. Él era parte del pueblo de Israel y podía sentir el dolor de ver a su ciudad destruida. A él le importaba, a él sí tenía esos sentimientos correctos en el sentido de decir, necesitamos volver a tener nuestra patria, necesitamos volver a construir esta ciudad. Y déjame insistir en esto. Mira, a Dios no le importa lo que tú haces. Importa lo que tú eres. Y si estás esperando servir a Dios con tu carrera, y es excelente, es una muy buena idea y qué bueno que lo puedas hacer, pero sabes, la realidad es que la mayoría de las personas esperan servir a Dios con lo que hacen. Se quedan como esos primeros intentos de reconstruir Judá. Se quedan a la afuera de la ciudad viendo una gran necesidad, pero diciendo, ay, pues es que no encuentro mi lugar. Ponle la profesión que tú quieras. Ay, es que yo soy diseñador o yo soy abogado y es que no encuentro mi lugar en la iglesia. No hay nada que yo pueda hacer para servir. Déjame quitarte esa carga y decirte, a Dios no le importa lo que tú haces. Le importa lo que tú eres. Próximo domingo te hablaré más de esto, pero déjame darte este ejemplo. Cuando Dios nos llamó a ser parte de este ministerio de familias de acogida, ¿sabes? No tengo ninguna credencial como para hacerlo, ni siquiera soy conocido por ser el más niñero o al pastor le gustan los niños y lo veo jugando con él. Nunca me verás haciendo eso. Porque no soy así. Hay otros hermanos que sí lo son, ¿estás de acuerdo? Y sabes, yo hubiera podido decir, yo no voy a hacer ese trabajo porque yo no tengo ninguna credencial para eso, no soy psicólogo, no soy abogado como para defender los derechos de los pequeños y los niños no me gustan mucho. Pero sabes, a Dios no le importa lo que yo hacía, le importaba lo que yo era. ¿Sabes lo que yo soy? Soy alguien adoptado por Cristo. Soy alguien que Dios me abrió las puertas de su casa, me sentó en su mesa y me hizo parte de su familia. Cada familia que hace eso, ¿sabes? No tienen las credenciales, no importa lo que ellos hacen, importa lo que ellos son. Así funciona el servicio dentro de la iglesia. No importa si no tienes la credencial. Importa quién eres y déjame recordarte quién eres. Eres un hijo amado de Dios. Eres alguien que tiene una vida nueva, eterna con Cristo. ¿Sabes quién eres? Eres portador del Espíritu Santo en tu vida. Y eso, mi querido hermano, te califica para hacer lo que jamás imaginaste hacer. Y no importa lo que tú haces, importa lo que tú eres. Y Nehemías es un ejemplo genuino de esta realidad. Porque, ¿sabes? Eso me llevó a llegar a esta conclusión. Los discípulos de Jesús servimos no por lo que podemos hacer, servimos por lo que somos. Y entonces, ¿sabes? La iglesia no sirve porque estemos rodeados de profesionales y gente muy capaz, y eso es una realidad, y gracias a Dios porque Jerusalén es una iglesia así, llena de gente con mucha capacidad. Pero los discípulos de Jesús no servimos solo por lo que podemos hacer, sino que servimos por lo que somos,
por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces, ¿sabes? Eso se vuelve genial. Y déjame para terminar. En medio de esta historia de Nehemías, cuando veo cómo Dios lo llama, lo encuentra en su vida, en su trabajo común, en su trabajo trivial de todos los días, cómo Dios no le importa lo que él hace otra vez. No es ingeniero. Estoy seguro que Nehemías no sabía ni cómo hacer una mezcla de cemento, pero Dios no lo llama por eso, lo llama por lo que él es. Es igual y me sorprende y me emociona saber que yo puedo servir a Dios no por las credenciales, sino por lo que yo soy en Cristo. Pero sabes, me encanta pensar en la historia de Nehemías porque sabes, Nehemías puedes ver en su historia un crecimiento en este servicio que él hace para Dios. Porque, mira, comenzamos la historia de Nehemías como este copero del rey y en los próximos domingos veremos escenas extraordinarias de esta historia y cómo Dios usó lo que él tenía. Pero Nehemías comienza a ser siendo el copero del rey. Pero sigues avanzando en la historia y Nehemías deja de ser copero del rey para convertirse en constructor. De repente ya no es el copero del rey, ahora es el ingeniero, ahora es el albañil, ahora es el director de obra. Él se vuelve en un constructor. Ya no es el copero del rey, pero sigues avanzando en la historia. Y entonces al final de la historia encuentras un Nehemías, ya no es el copero del rey, pero tampoco es el constructor. ¿Sabes quién es ahora? Ahora es el gobernador de Judá. Y entonces, ¿sabes? Cuando veo todo este panorama de lo que Dios hace con la vida de Nehemías, es extraordinario. Y no solamente para decir, oye, pues qué buena carrera se aventó Nehemías, ¿no? Comenzó como copero, luego se volvió el gran arquitecto y ingeniero construyendo una gran muralla, y luego terminó como gobernador y una carrera súper exitosa, ¿sabes? Ese no es el punto. El punto es que, ¿sabes? Cuando servimos a Dios, se vuelve tan extraordinario servir a Dios que tú y yo podemos avanzar, podemos convertirnos en esas distintas oportunidades que Dios nos da para servir. Mira, la primera cosa que me emociona es que el servicio dentro de la iglesia, el servicio para Dios nunca va a ser aburrido. ¿Alguien alguna vez pensó que servir dentro de la iglesia se volvió aburrido? Y muchas veces he escuchado esto. Yo antes era maestro de niños, pero ya no soy porque, ya me cansé, 20 años dando clase. O, yo era el que recibía a la gente en la puerta, pero hermano, toda la vida yo, no, ya me cansé, que alguien más lo haga. ¿Sabes? Se vale cansarse. Y se vale que alguien más lo haga lo que tú hacías antes. Pero no se vale que nos sentemos diciendo, no, yo ya trabajé. Porque en el servicio a Dios se vuelve tan dinámico que puedes cambiar de trabajo. Y eso es muy especial. Porque tenemos un Dios tan poderoso, un Dios tan genial, que ni siquiera lo podemos encajonar a decir, no, es que Dios nomás me llamó a hacer esto, hermano. Y ya tengo tantos años y yo ya no lo voy a hacer. No, puedes cambiar de trabajo, de ministerio en la iglesia y eso sería genial. Y entonces, otra vez, es que yo antes hacía eso, pero ahora hago esto dentro de la iglesia. Y ahora hago esto otro. Y luego regreso a hacer lo que antes hacía, porque así es el ministerio. Y entonces cuando veo la historia de Nehemías y todo esto, cómo él trasciende en medio de servir al Señor, ¿sabes? Me queda algo claro. Nunca será aburrido servir en el reino de Dios. Nunca te estancarás en servir en el reino de Dios. Dios no tiene una empresa donde las personas se estanquen y no puedan avanzar. La verdad es de que siempre tú y yo tendremos una oportunidad para servir. A veces no siempre la misma por los años. Tal vez cambiará, pero otra vez, nunca te vas a aburrir en servir al Señor. Y eso te lo puedo firmar y te lo puedo asegurar. Y entonces, ¿sabes? Cuando pienso en Nehemías, me recuerda esta realidad. ¿Sabes? La buena obra que Dios comenzó, la buena obra que Dios hace en medio de nuestra iglesia y en medio de nuestras vidas, nunca se volverá monótona. Porque es algo vivo, es algo que Él está haciendo, que Él está construyendo día a día. En lo que los músicos pasan, déjame
terminar con lo siguiente. ¿Sabes? Dios está haciendo una buena obra entre nosotros. Dios está haciendo una buena obra en medio de ti. Otra vez me encanta pensar que aquel que comenzó la buena obra, así dice la Biblia, Dios comenzó algo bueno en ti. Si le has entregado tu vida a Cristo, Dios ya comenzó a hacer algo, está haciendo algo. Dios está haciendo una buena obra en medio de nosotros. Y sabes, la forma de cultivar esta buena obra que Dios hizo, indudablemente es a través del servicio. Y me emociona decirte que, sabes, Dios se especializa. Dios es experto en usar personas comunes, personas sencillas, como cualquiera de nosotros, para terminar, perfeccionar esas buenas obras que Él empezó en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de esta iglesia. Él no está buscando profesionales. ¿Sabes? Me emociona pensar que por los próximos domingos, a través de estos mensajes de la historia de Nehemías, todos aquellos que creen muy en el fondo de su corazón, que están convencidos de que fuiste creado para algo mucho más grande que simplemente sobrevivir en este mundo. Me emociona pensar que para aquellos que en el fondo del corazón están buscando ese propósito para su vida y tienen ese anhelo de decir, yo entiendo por qué estoy aquí, que fui creado para algo mucho más trascendente, para algo eterno, para algo que importa, para algo que perdura. Sabes, me emociona que Dios nos pueda hablar a través de Nehemías al corazón de cada uno de nosotros, a esos sentimientos de decir, Dios, me hiciste para algo más que solamente sobrevivir en este mundo. Me emociona que en las próximas semanas tú y yo podamos estar abiertos al Espíritu de Dios y decirle, Dios, creo, realmente creo que tú puedas hablarme. ¿Sabes? Si tú y yo tenemos esa disposición de decir, Dios, háblame. ¿Cuál es esa buena obra que tienes para mí? ¿Qué me estás invitando? Y en medio de eso, ¿sabes? Estoy convencido que Dios va a hacer una revolución en medio de nosotros. No seremos la misma iglesia cuando tú y yo continuemos con la buena obra que Dios ya empezó, en vez de solo verla como un espectador, sino participar de eso. Pero déjame advertirte que cuando servimos a Dios, siempre va a haber un costo que pagar. Me gustaría decirte que servir a Dios es muy fácil, que todo es risa y es alegría, pero la verdad es que no. Esa es la razón por la que mucha gente no sirve, porque sabe, servir implica, siempre vendrá con un costo personal. Siempre va a haber que pagar un precio mayor de lo que tú puedas imaginar. Déjame advertirte que si tomas el reto como Nehemías, nos daremos cuenta que Nehemías tuvo que pagar un precio, y es muy probable que en medio de tu decisión de servir a Dios vas a experimentar dolor. A veces hasta el grado de la agonía en medio de servir a otros. Tengo que advertirte que en medio del servicio va a haber fracaso. Y a veces te vas a preguntar, pero ¿por qué fracasé? Esto lo quería hacer para Dios y no funcionó. Tengo que advertirte, en el servicio a Dios muchas ocasiones habrá soledad, tendrás muchas dudas. ¿Sabes qué es lo peor? Tus peores enemigos muchas veces serán los que están a tu lado, que se burlarán de ti y dirán, ay, si ahora sí quieres hacer eso. Y tú mismo te vas a boicotear diciendo, yo no puedo hacer esto. ¿Sabes? Tengo que advertirte que servir implica un costo personal. Pero déjame decirte que después de servir al Señor, cuando tus sacrificios impacten la vida de otros, transformen la vida de otros, cuando todo tu sacrificio traiga gloria a Dios de una manera que no puedas imaginar, nunca pensarás en el precio que tuviste que pagar. Sí, servir a Dios es complicado, pero al final, cuando ves el resultado,
vidas cambiadas, transformadas. Esa buena obra que va avanzando. Nunca pensarás en el costo. Y entonces encontrarás el mayor gozo que puedas imaginar, porque, ¿sabes? Debido a tu fidelidad en medio del servicio, Dios será honrado. Las personas van a ser diferentes. Las personas van a ser cambiadas. Y luego lo extraordinario, vas a voltear a ver tu vida y dirás: pero no soy nada especial. No tendría credenciales para impactar la vida de alguien, pero Dios te quiso usar ahí. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, Dios está haciendo una muy buena obra entre nosotros. La pregunta es: ¿quieres ser parte de ella? ¿Quieres ser parte de esta buena obra que Dios está haciendo en la vida de tu hermano que está a tu lado? ¿Quieres ser parte de la buena obra que Dios está haciendo en medio de nosotros como iglesia? La invitación está abierta. Ojalá y tú y yo podamos responder y decir, como el pueblo, los amigos de Nehemías: reconstruyamos, adelante, que comience la buena obra. Vamos a hacerlo para honra y gloria del Señor. ¿Por qué no te pones en pie?